Maeshapa, Ñandeyara Tapendero Basa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Continuando con nuestra lección, accidente de modo del verbo. Hoy tenemos la tercera clasificación del modo indicativo. Quiero que me atiendan. La número 3. Ñeereko moa, que significa modo supositivo, concepto. Ojeshauka doyekua ponainha, oiko para etembiapo, oipuru ñeeku, po ni po pipo, y pujata uva, que traducido quiere decir el modo supositivo implica una suposición que la acción se realice. Sus partículas pueden ser po, ni po, pipo, que son átonas. Te enviará ejemplo. El primer verbo que tenemos, weru, es un verbo oral que significa traer. Tenemos los pronombres personales, she, de, jae, ñande, ore, pe, jaecuera. Las partículas de número y persona, a, re, o, ñande, ya, porque el verbo es oral. Ro, pe, o. Se le agrega el verbo, en este caso, weru, y la partícula del modo supositivo, ni po. Al agregarle esta partícula se debe acentuar al verbo. A modo de información, esta partícula ni po y pipo, la traducción van a encontrar en el diccionario como quizás, tal vez, posiblemente. Y también su sinónimo había sido. Y se conjuga de esta manera. She aweru ni po, dere weru ni po, jae o weru ni po, ñande ya weru ni po, orero weru ni po, pepe weru ni po, jae cuera o weru ni po. Que traducido quiere decir, yo había sido traje, tú habías sido trajiste, él había sido trajo, nosotros había sido trajimos, nosotros había sido trajimos, ustedes había sido trajeron, ellos había sido trajeron. Tenemos el segundo verbo, punu, es un verbo nasal que significa pisar. No hay necesidad de acentuar por la tilde nasal que lleva esta palabra. Tenemos los pronombres personales, las partículas de número y persona, ñande, ña por el verbo nasal. Se le agrega el verbo punu y la partícula del modo supositivo ni po y se conjuga de esta manera. Se apunu ni po, dere punu ni po, jae o punu ni po, ñande ña punu ni po, orero punu ni po, pepe punu ni po, jae cuera o punu ni po. Y la traducción sería, yo tal vez pisé, tú tal vez pisaste, él tal vez pisó, nosotros tal vez pisamos, nosotros tal vez pisamos, ustedes tal vez pisaron, ellos tal vez pisaron. Te enviará ejemplos. Les traje dos oraciones. La número 1. Kalo omba apo ni pombo ejaope, que traducido quiere decir, Carlos había sido que trabaja en la escuela. En esta primera oración, el verbo omba apo, con la partícula del modo supositivo ni po, implica una suposición, acción de suponer una idea o juicio que se supone es cierto. Ejemplo, había sido que trabaja. La número 2, pekarai o weru ni po jeta apuka, que traducido quiere decir, ese señor había sido que trajo muchas sillas. En esta segunda oración, el mismo concepto. El verbo oweru ni po implica una suposición. Había sido que trajo. Así termina nuestra lección de hoy. Ya yo ya bebé.